Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 10, y capítulo 7, versículos 54 al 59. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos, y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir, o por la forma de decirlo, porque, en ese momento, se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres, y los matarán. Todos los odiarán a ustedes, por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. Palabra del Señor. En este día, nos sumergiremos en las Escrituras para reflexionar sobre estos relatos que nos llevan a momentos cruciales en la historia de la Iglesia primitiva y nos ofrecen enseñanzas fundamentales sobre la fe, la perseverancia y la valentía ante la adversidad. En la primera lectura se nos presenta a un héroe olvidado, un testigo valiente, cuyo sacrificio resonaría a través de los siglos, desafiándonos a examinar nuestra propia fe y nuestra valentía en medio de la adversidad. El relato comienza describiendo a Esteban como un hombre lleno de gracia y poder, lleno del Espíritu Santo. Su vida estaba marcada por la gracia divina que fluye en y a través de él. No era simplemente un líder carismático, era un hombre empoderado por el Espíritu para realizar grandes obras y dar testimonio del amor redentor de Jesucristo. Sin embargo, como ocurre a menudo en la vida de aquellos que se destacan en la fe, la oposición surge. Aquí vemos que algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y de Cilicia y Asia, disputaron con Esteban. Pero, ¿cuál era la naturaleza de su disputa? Se enfrentaron a él, pero no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. La verdad y la gracia que emanaban de Esteban eran como un torrente que no podían detener. Antes de sumergirnos en el clímax del relato, debemos mencionar el apasionado discurso de Esteban. Este discurso no solo es un repaso impactante de la historia de Israel, sino también un testimonio audaz que lleva a los líderes religiosos a la furia y la ira. Esteban, sin embargo, no estaba interesado en ganar debates,
Su objetivo era proclamar la verdad, aunque esto le costara la vida. La narrativa alcanza su punto culminante cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, fija sus ojos en el cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este momento de visión divina no solo nos recuerda la conexión íntima entre la oración y la revelación, sino que también subraya la realidad del Cristo, resucitado y exaltado. La reacción del Sanedrín a la visión de Esteban es visceral. Llenos de ira, aprietan sus dientes y se lanzan sobre él. Sin embargo, Esteban, el hombre lleno de gracia, responde de manera inesperada. No clama por venganza, ni maldecir a sus perseguidores. Más bien, con valentía y compasión, pronuncia sus últimas palabras. En medio de la persecución, Esteban confía su espíritu a aquel que lo había sostenido en vida. Esteban personifica la verdad de que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos sostiene en medio de las dificultades. Su vida nos desafía a depender no de nuestra propia fuerza, sino de la gracia que fluye del Espíritu Santo. La valentía de Esteban para proclamar la verdad en un entorno hostil destaca la importancia de ser testigos intrépidos en medio de la oposición. En un mundo que a menudo rechaza la verdad, somos llamados a ser valientes portadores de la palabra. La historia de Esteban nos recuerda que la resiliencia en la persecución no surge de nuestra fuerza, sino de nuestra conexión profunda con el Cristo resucitado. La visión de Esteban, del Cristo exaltado, le dio la fuerza para enfrentar la adversidad con confianza. El excepcional perdón de Esteban nos desafía a abrazar el poder transformador del perdón. En lugar de responder al odio, con odio, Esteban elige perdonar, siguiendo el ejemplo de su Señor. Hermanos, la vida de Esteban es un llamado a la reflexión y a la acción. ¿Cómo respondemos nosotros ante la adversidad? ¿Proclamamos la verdad con valentía? ¿O nos acobardamos en el silencio? ¿Practicamos el perdón transformador que hemos recibido? La valentía de Esteban no solo está reservada para héroes del pasado. Está disponible para cada uno de nosotros hoy. Que su ejemplo inspire nuestros corazones a vivir con gracia, proclamar con valentía, resistir con resiliencia y perdonar con amor transformador. En el Evangelio de hoy encontramos las palabras del Señor Jesús dirigidas a sus discípulos mientras los prepara para la misión. A través de estas instrucciones descubrimos las realidades desafiantes del testimonio cristiano y la promesa divina de la preservación en medio de las pruebas. Jesús, en su amor y honestidad, advierte a sus discípulos sobre la realidad de la persecución que enfrentarán. Les dice que los entregarán a los concilios y los azotarán en las sinagogas. La misión cristiana no siempre será recibida con brazos abiertos. De hecho, la fidelidad a Cristo puede desencadenar hostilidad. El Señor continúa su advertencia, mencionando que serán llevados ante gobernadores y reyes por su causa. Esta profecía se cumpliría en la vida de los apóstoles, muchos de los cuales enfrentaron juicios y persecuciones ante autoridades terrenales. La lealtad a Cristo puede tener un costo elevado en términos terrenales, pero la recompensa eterna supera cualquier sufrimiento temporal. La misión de los discípulos no está limitada a un lugar o a un grupo específico. Jesús les dice que serán llevados ante todas las naciones por su nombre. Aquí vemos la universalidad del Evangelio destinado a alcanzar a todas las personas independientemente de su origen o posición. Esta declaración resuena en nuestro tiempo, recordándonos que nuestra misión es global, abarcando todos los rincones de la tierra. En medio de la adversidad, Jesús ofrece consuelo, al prometer que no se preocupen por lo que dirán, porque en ese momento, el Espíritu del Padre hablará por ellos. Esta promesa revela la guía divina que está disponible para aquellos que se embarcan en la misión de proclamar el Evangelio.
No estamos solos en nuestras palabras, el Espíritu Santo nos capacita y nos da las palabras adecuadas en el momento adecuado. Jesús, en su realismo, advierte que incluso, en la familia, puede surgir la oposición. Hermano entregará a hermano a muerte y el padre al hijo. Aquí se nos muestra la triste realidad de que la fidelidad a Cristo puede resultar en divisiones y tensiones en las relaciones familiares. Sin embargo, la lealtad a Jesús debe superar incluso los lazos de sangre. Jesús no disimula la realidad. También les recuerda que serán odiados por todos, por causa de su nombre. La oposición no será selectiva ni limitada, será generalizada. Esta realidad, aunque desafiante, refuerza la inevitabilidad de la oposición para aquellos que siguen a Cristo. Sin embargo, en medio de este odio, la promesa de Jesús permanece. El que persevere hasta el fin será salvo. La promesa de la salvación no es para aquellos que simplemente comienzan, sino para aquellos que perseveran hasta el fin. La perseverancia es una cualidad espiritual clave que se manifiesta en la firmeza en la fe, a pesar de las pruebas. La salvación no se basa en un momento, sino en una vida de seguimiento fiel a Cristo. En nuestra época, donde algunos enfrentan persecución abierta por su fe y otros luchan contra desafíos más sutiles en entornos seculares, estas escrituras siguen siendo pertinentes. Nos llaman a ser testigos valientes de la verdad y la esperanza que encontramos en Cristo. Al igual que Esteban, somos llamados a enfrentar la adversidad, con gracia, amor y perdón, mirando al cielo, en medio de nuestras dificultades. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús a sus discípulos, somos recordados de la naturaleza desafiante de la misión cristiana. La promesa divina de preservación en medio de la prueba es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Que al enfrentar la oposición y la persecución, podamos encontrar consuelo en el hecho de que nuestro Salvador también enfrentó la hostilidad del mundo. Perseveremos en la misión con confianza, sabiendo que el que nos llamó es fiel y nos sostendrá hasta el final. Oración final. Padre Celestial. En este momento, venimos ante ti, con corazones abiertos. Sabemos que vivir una fe auténtica puede traer desafíos y persecuciones, pero también reconocemos que tu gracia es suficiente para fortalecernos en todas las circunstancias. Señor Jesús, en tus palabras encontramos advertencias y consuelo. Enfrentaremos adversidad, pero en medio de ello, confiamos en la promesa de tu Espíritu Santo. Que podamos depender de su guía y fortaleza en cada paso de nuestro viaje de fe. Te pedimos, por aquellos que enfrentan persecución en todo el mundo, por su fe en ti. Que tu presencia consuele sus corazones y los fortalezca para perseverar en la fe. En las divisiones familiares, oramos por unidad en el amor de Cristo. Que nuestra lealtad a ti no disminuya el amor que compartimos en nuestras familias. Danos la gracia de mantenernos fieles incluso cuando la persecución amenace. Confiamos en tu promesa de salvación y en la guía constante de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.